Hola, hoy vamos a hablar de los deberes de las personas que integran un Estado. Deberes. Soy Rubén Flores Dapkevicius. En este canal existen diversos videos respecto a los derechos humanos. Nosotros estamos habituados a hablar de los derechos humanos. Los tratados hablan de los derechos humanos, pero nos detenemos muy poco a hablar de los deberes de las personas que habitan en un Estado. Yo dejo bibliografía recomendada a los efectos del estudio de los deberes. Este es un video introductorio, como de costumbre. Yo dejo bibliografía recomendada. Los deberes de las personas que habitan un territorio están establecidos primero en la Constitución, luego por delegación, o sea, porque la Constitución lo permite, en la ley, y por último, en los reglamentos. O sea, tienen que ser todas normas generales y abstractas. General abarca una cantidad indefinida de personas, por ejemplo, los arrendatarios, y abstracta abarca un hecho determinado, pero en forma general también, o sea, abstracta. Por ejemplo, buenos pagadores. Los arrendatarios, buenos pagadores. No habla de Pedro Pérez, un arrendatario buen pagador. No establece, eso no es una norma general y abstracta. Será una resolución, una norma particular, porque está hablando de Pedro Pérez. Entonces, los deberes surgen esencialmente de normas generales y abstractas. Ello no obsta decir que, evidentemente, en el cumplimiento de las normas jurídicas, existan deberes particulares que pueden imponer los jerarcas de un servicio público, el directorio, un ministro, un gobernador, etc., cuando da una orden a un funcionario. Ahí tiene un deber. El funcionario debe cumplir la orden. Pero el gobernador, el jerarca que fuere, está respaldado por un reglamento, la ley o la Constitución. Los deberes de los habitantes surgen especialmente luego de que el hombre ingresa en estado de sociedad. Si seguimos la tesis contractualista, digo bien, la tesis ius naturalista. Antes no existen deberes, porque el hombre vivía libremente, no vivía en sociedad. Podrían existir deberes morales, pero en sí mismo no existían deberes porque no estaban consagrados en ningún tipo de documento, salvo que hablemos de deberes naturales, como existía el deber de, como existe el deber de proteger la vida, un derecho, natural. Podremos hablar también de un deber natural de no agredirla. Estos son los deberes. Un deber paradigmático, por ejemplo, de los ciudadanos, especialmente de los ciudadanos, es el deber de defender a la patria. Es el deber de cumplir con la milicia o integrar el ejército en el caso de la guerra. Ese es un deber clásico. Otro deber clásico, por ejemplo, son los deberes tributarios, es decir, pagar los impuestos. Deber de educar a los hijos, están establecidos expresamente en la Constitución. Por ejemplo, otro deber muy claro es el deber de salud, es decir, el derecho a la salud es claramente un derecho, pero también es un deber. Y yo voy a leer en este caso el artículo 44 de la Constitución para que vean cómo existe un deber a la salud. Esa disposición dice:
el Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud, etc. Y el segundo inciso dice, todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad. Es muy claro. Es muy claro. Ustedes vean entonces que existen múltiples deberes. El deber, por ejemplo, en Uruguay de votar, que surge del artículo 77 de la Constitución, otro deber clásico. 77. Todo ciudadano es miembro de la soberanía de la nación. El sufragio se ejercerá en la forma que determine la ley, pero sobre las bases siguientes. Voto secreto y obligatorio. El deber de educarse, etc. Por tanto, existen determinados derechos humanos anteriores al pacto social, al contrato social, si ustedes adhieren a la concepción naturalista, y existen determinados deberes que se establecen claramente en la Constitución de la República. Ustedes recuerden además lo que acabo de decir, los deberes deben establecerse especialmente en actos regla, actos generales y abstractos, porque hacen excepción al principio de libertad, que está establecido en el artículo 10 de la Constitución de la República. Todo lo que no está prohibido expresamente, todo lo que no está prohibido expresamente está permitido. Entonces los deberes deben surgir de texto expreso. Como les decía, dejo bibliografía recomendada para extender este video introductorio y les envío un cálido saludo y nos encontramos en nuestra próxima entrega.